En esta sesión vamos a explicar algunos temas importantes relacionados con la metodología BIM a cargo de tres de nuestros docentes del máster. Empezaremos la sesión con Sergi Ferrater, que es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor BIM. Además es, dentro de nuestro máster, docente de Ecosim y de Syncro. Después seguirá Alberto Martínez Ramos, se dedica a la gestión de mantenimiento de edificios públicos y es ingeniero industrial y es el profesor del módulo de aplicación de BIM a Facility Management. Y por último seguirá Antonio Méndez Martín, que es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster profesional especializado en diseño BIM 3D, y es profesor nuestro en el máster de BIM Management, el de estructuras de obra civil, y en el máster de BIM aplicado a obra civil en el software de Revit Architecture. Bueno, yo me presento, soy Gonzalo García, soy el coordinador BIM de ADIC, y después les haré una breve introducción de lo que es nuestra escuela y la metodología que funciona en nuestros másteres. Nada, sin más dilación voy a dar paso a Sergi para que comience su sesión, que nos va a hablar de la aplicación de BIM en la fase de construcción. Y nada, os dejo con Sergi. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Supongo que estáis viendo mi pantalla. Voy a maximizarla. Bien, pues como os decía, bueno, yo soy docente en el Máster en BIM Management, tanto en la fase de diseño, soy profesor de la plataforma Ecosim, como también en la fase de uso del BIM en la construcción, en la fase de docente en el programa Syncro. Entonces, un poco lo que me toca hablar a mí muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, será un poco el uso del BIM que vamos a dedicar o cómo utilizamos el BIM en la fase de construcción. Ya sabéis un poco que cuando estamos planificando nuestro plan de ejecución BIM, planificamos también nuestros objetivos, qué uso vamos a hacer del BIM, qué recursos vamos a necesitar y qué perfiles vamos a necesitar a nivel de personas, ¿no? Por tanto, un poco, cuando nos planteamos el por qué utilizar el BIM, pues siempre tenemos el para qué, el cómo y quién lo va a utilizar. Por tanto, no es lo mismo pensar que vamos a utilizar el BIM para la fase de diseño, donde vamos a tener que modelar para simplemente sacar unos planos, unos detalles, unas mediciones, unos renders, etcétera, etcétera, lo que sería puramente el BIM de uso en la fase de diseño. También podemos utilizar el BIM, pues por ejemplo, para análisis térmicos, análisis acústicos, simplemente análisis del comportamiento del edificio en un entorno real, ¿de acuerdo? Y también otro uso del BIM podría ser el uso ya más directo en la fase de construcción, es decir, toda la fase de gestión del proyecto cuando lo estamos ejecutando. Un poco es aquí donde quiero intervenir yo, que es donde me centro tanto en la fase de diseño con Ecosim como en la fase de construcción, que hablaremos de la planificación 4D con Syncro, ¿vale? Y, bueno, como veis, no es lo mismo trabajar o pensar que un modelo BIM nos va a servir para la fase de diseño que para la fase de construcción. Nosotros nos vamos a centrar, yo en este caso en mi charla, se va a centrar sobre todo en la fase de preconstrucción, es decir, crear un modelo que nos sirva tanto para la fase de diseño como para la fase de construcción. Es decir, hay gente que diseña pensando que, bueno, pues yo puedo dibujar un muro de arriba abajo, una losa de 1000 metros cuadrados con 4 clics que se ve el perfil, etcétera, etcétera, sin pensar que aquello tiene que llevar unas juntas de dilatación en la fase de ejecución, etcétera, etcétera. Por tanto, no es lo mismo diseñar así que diseñar así. Es decir, pensando que aquello, ahí va un hueco que hay que diseñar para el pilar, que ahí tiene que haber un tapajuntas, etcétera, etcétera. No es lo mismo diseñar así, es decir, yo dibujo un bloque, un muro compuesto de varias hojas, pero que en realidad el modelo 3D es un único bloque, con lo cual no me va a servir a mí para fases constructivas. Por tanto, no es lo mismo dibujar así un muro de varias hojas que dibujarlo así. ¿Vale? Entonces, pensar que cada una de las hojas en la fase de diseño sí que se pueden representar con 3 líneas, pero cuando estemos en la fase de construcción nos vamos a encontrar que este señor lo monta un industrial, esta hoja del muro lo monta otro industrial, esta otra hoja del muro lo monta otro industrial y seguramente en fases distintas del tiempo. Por lo tanto, necesitamos de un software que nos permita trabajar en un modelo de diseño, pero que también nos sirva para construcción. Y aquí es donde entra un poco
la parte de EcoSim, ¿no? Como cualquier otro sistema BIM, yo tengo mi catálogo de muros, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues os voy a explicar cómo, a partir de utilizar un muro multihoja, multicapa, incluso cada una de las capas del muro podéis ver que puede tener diferentes alturas cada una de las hojas. Yo puedo dibujar con 2 clics, igual que haría en Revit, en Archicad o en Allplan, ¿vale? Pero aquí la diferencia está en que yo puedo identificar cada una de las hojas y editarla de forma manual. Es decir, aunque constructivamente me sea muy fácil construirla con 2 clics, yo puedo estar identificando cada una de las hojas y modificando su altura, su longitud, su espesor y trabajando de forma individual. Más que nada para que veáis un poco cómo trabajar con una herramienta específica pensada sobre todo para la fase de construcción, el poder editar los diferentes componentes de un muro compuesto, como en este caso puede ser una losa compuesta, puede ser una cubierta compuesta, cualquier elemento compuesto que yo pudiera ir editando cada una de las hojas por separado. Incluso, es más, el proyecto se pone en marcha, el modelo se va continuamente actualizando. En cualquier momento el diseñador, el modelador, perdón, me puede agregar una nueva capa a este muro que no estaba prevista en el proyecto inicial y él ahora, por ejemplo, va a agregar una partición de cartón yeso a un muro. Entonces simplemente coge la partición, le da su espesor, le da su altura y directamente sobre el mismo modelo va insertando esta nueva capa de este muro. Bueno, pues resulta que esta capa que está agregada a posteriori en EcoSim se puede tratar realmente como una capa más que forma parte del muro. Es decir, si ahora vengo y quiero colocar una ventana en el muro, simplemente le tengo que decir que la profundidad del marco se iguale al muro, sea cual sea. Por ejemplo, en esta hoja, él colocó esta ventana aquí y va a hacer un hueco de los 2 o 3 capas que tenga el muro. Si trabajo en planta la ventana de la derecha, también puedo colocar esta misma ventana y me hace el hueco para las 4 capas del muro. Es decir que indiferentemente puedo estar poniendo, quitando elementos que realmente el modelo me va a permitir para utilizarlo en la fase de construcción, ¿no? De la misma manera, ya sabéis que en la fase de construcción es tan importante el modelo desglosado como que me permita también extraer las mediciones. Bueno, aquí hemos completado el modelo utilizando pues sistemas de conductos que vienen también en EcoSim para un ejemplo muy sencillo. Simplemente ahora voy a extraer información. Entonces puedo extraer información de la ventana, puedo tener en EcoSim diferente información en diferentes ventanas y el resultado es simplemente pues una extracción de las mediciones por componente. Incluso podéis ver cómo me está restando la superficie de las aberturas de cada una de las hojas del muro. Tengo una hoja resumen que puedo directamente exportar a Presto, ¿vale? Para conseguir, digamos, una hoja de datos Excel que yo pueda utilizar en mi programa de mediciones y presupuestos. Con lo cual, directamente del modelo puedo extraer unas mediciones precisas separadas por lo que os decía, por partidas, si realmente quiero yo cuantificar cada una de las hojas por separado, cada uno de los elementos realmente desglosado. ¿De acuerdo? Y finalmente el uso de este modelo en la fase de ejecución, es decir, en la fase de planificación. ¿Vale? Entonces aquí es donde intervendría programas como Syncro que nos van a permitir importar planificaciones de Project, de Primavera y importar modelos de cualquier modelador 3D. Fijaros que aquí tengo un modelo donde tengo un IFCI que he importado de Revit y un HVAC que he trabajado yo directamente en EcoSim. Y tengo un modelo referenciado. Bueno, pues dentro de Syncro, que no deja de ser un programa de planificación, lo que voy a hacer va a ser relacionar mi modelo, compuesto por varios modelos de diferentes modeladores que han venido, de diferentes colaboradores del proyecto, ¿vale? De tal manera que me conserva la estructura y el desglose tal cual viene en el modelo de cada uno de los autores, ¿vale? Y simplemente en este modelo podemos ver cómo me va a servir a mí para asignar cada uno de los objetos a cada una de las tareas. Simplemente voy seleccionando la tarea, voy seleccionando los objetos. Ya sé que esto es un ejemplo muy sencillo, pero para explicarlo así rápidamente ya me sirve, ¿no? Porque esto se puede, digamos, explicar también para proyectos mucho más grandes. A mí lo que me interesa es que el modelo sea constructivo. Es decir, yo simplemente ahora estoy asignando objetos con un perfil de aspecto, es decir, cómo se va a comportar, si crece de arriba abajo, si crece de golpe, etc. Pero sobre todo me interesa, por ejemplo,
en el desglose. Por ejemplo, los muros compuestos que teníamos en Ecosim, el muro de ladrillo, pues fijaros que lo tengo destacado como las hojas de ladrillo. Por tanto, yo solo tenía una tarea para la fachada. Pues puedo crear a partir del modelo nuevas subtareas de la tarea fachada. ¿Veis? Me ha quedado 2 subtareas para cada uno de los muros de ladrillo. Por lo tanto, yo puedo cambiar en mi planificación el nombre de la tarea y de esta manera puedo decidir exactamente cómo se va a construir este muro utilizando cada una de las hojas del modelo para crear nuevas subtareas debajo de una tarea que ya estaba hecha o planificada por alguien. De tal manera que le estoy agregando mucha más información, estoy agregando un detalle que el modelo me está permitiendo. ¿De acuerdo? De ahí un poco la importancia de utilizar modelos de preconstrucción con un cierto grado de detalle, un nivel de detalle que me permita utilizarlo en estas fases a posteriori. Por tanto, cada una de las hojas, lo único que estoy haciendo es asignarla como subtarea a la tarea fachada, le cambio el nombre y lo único que tengo que hacer luego es enlazarlas. ¿Cómo? En el orden que yo las seleccione. Primero el bloque, después el aislante y finalmente el ladrillo. ¿De acuerdo? De tal manera que el resultado final podría ser una composición de un entorno que nos hemos importado. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado Syncro y hemos utilizado modelos de SketchUp con modelos de Google Earth que ya llevan un entorno 3D. Sobre estos modelos hemos importado el modelo de estructuras, el modelo de arquitectura, el modelo de urbanización, etcétera, de diferentes operadores y hemos compuesto a partir de una planificación proyecto primavera que hemos importado o bien trabajado directamente en Syncro, podemos crear este tipo de simulaciones 4D. Y esto sería un poco el ciclo de vida que yo os voy a contar en la parte del máster cuando estemos trabajando con un modelo 3D en la fase de diseño y luego cómo podemos utilizar estos modelos 3D ya no solo creados con Ecosim, sino creados con cualquier otra plataforma utilizados con Syncro en la fase de planificación 4D. ¿De acuerdo? Fijaros que cada uno de los objetos que yo estoy asignando a mi planificación, ¿de acuerdo?, pueden tener una simulación de crecimiento, con lo cual le estoy dando también un poco de vida para ver realmente la secuencia en la que se van a ejecutar cada uno de los componentes de los modelos. Y como podéis ver, puedo componer diferentes ventanas para, en este caso, veis la ventana derecha de la sección, para poder ver aquellas partes de los sótanos o interiores que en una vista exterior pues no podemos ver, ¿no? Y esto cada vez más en obra pública ya se está casi pidiendo en las licitaciones, ¿no? Con lo cual es una herramienta que muy interesante para los que penséis en el uso del BIM más allá de la fase del diseño. Por último, comentaros, tenéis aquí una foto de lo que sería el uso del BIM en el mundo según la Building Smart, ¿vale? Como podéis ver, en azul es donde estaríamos aquí nosotros, donde en los países donde va a ser ya obligatorio el uso del BIM en proyectos de obra pública. Por tanto, ya directamente en 2018, proyectos de obra pública ya se están licitando en BIM obligatoriamente y fijaros que ya también en Inglaterra y en los países nórdicos desde el año 2016 que ya también se está pidiendo, ¿no? Por tanto, esto ya no es simplemente un recurso más para ser más productivo, sino que es realmente una necesidad para poder competir con otros estudios para poder participar en proyectos internacionales, ¿no? Por tanto, se están creando nuevas oportunidades laborales, nuevos perfiles se están creando. Yo destacaría básicamente en la fase en la que yo os voy a explicar del máster, básicamente el modelador BIM, lo que sería en la fase de diseño, el encargado de definir, darle la forma gráfica, darle esta forma gráfica al proyecto, pero también constructiva, preparar también los modelos de preconstrucción. Será la persona responsable de resolver los clash detection, es decir, que las cosas no se interfieran entre sí, entre la arquitectura, la estructura, las instalaciones, los diferentes modelos que nos puedan llegar de nuestros colaboradores, ¿vale? Y preparar el diseño para las diferentes representaciones del proyecto y, obviamente, generar las bibliotecas de eventos, ¿no? Quizá más allá vendría el BIM Manager, lo que quizá ahora más se está solicitando, ¿no? Que sería la persona que coordinaría un poco los diferentes profesionales que están trabajando en el modelo, en el proyecto, ¿vale? Sería la persona que establecería las pausas necesarias para el intercambio de la información, con qué formatos vamos a trabajar, definir los protocolos en el plan de ejecución BIM, así como el control de cada trabajo para
la planificación de los posibles cambios. Y el tercer perfil también muy demandado sería el Project Manager, que ya sería la persona encargada juntamente con el cliente, sería también un poco el representante del cliente y el que gestionaría todos los recursos, tanto técnicos como humanos, que participarían para la ejecución material del proyecto y que coordinaría todos los actores implicados, para garantizar delante del cliente el cumplimiento de los objetivos de planificación, costes y de calidad. Pero fijaros que quizás no tanto en el primer perfil, sí que tanto en el BIM Manager como en el Project Manager es indispensable conocer cómo podemos utilizar el BIM tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción. ¿De acuerdo? Pues eso sería un poco la parte que yo os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos, muchas gracias a Sergi. Ahora, como os he dicho antes, vamos a continuar con Alberto Martínez Ramos, que nos va a hablar de BIM en Facility Management. Y como os he dicho, se dedica a la gestión y mantenimiento de edificios públicos, a la contratación pública de servicios de mantenimiento y coordinación de equipos de mantenimiento. Pues nada, os dejo con Alberto. Sí, pues buenas tardes a los que estamos aquí, buenos días a los que estáis, me parece que en América. Mi nombre es Alberto Martínez Ramos, como me ha presentado Gonzalo. Yo voy detrás cronológicamente en esta webinar de Sergi, pero también en el proceso constructivo el tema que yo voy a tocar también viene detrás de las dos fases que ha comentado Sergi, tanto de diseño como de construcción, que es la fase de explotación del edificio. Entonces, bueno, un poco comentaros una presentación muy breve. Yo ahora estoy cumpliendo las bodas de plata que se llaman, los 25 años de experiencia laboral, sobre todo en esto, en el sector de la construcción, en la edificación, sobre todo en edificios públicos. Empecé en fases de diseño, de ejecución de obra, de instalaciones, y ahora ya voy recorriendo todo el ciclo de vida del activo, y ahora ya me encargo más bien de lo que son las fases posteriores ya de explotación de los activos. Entonces, bueno, en el máster he estado dando clases en las 5 ediciones estas que hemos hecho ya del curso de BIM Management, y en el módulo concreto de lo que es la relación que guarda el BIM con el Facility Management. Es un bloque estructurado en 4 temas, que yo luego me imagino que Gonzalo os explicará con más detalle cómo se estructuran los diferentes módulos y los diferentes temas, pero bueno, un poco aquí para que veáis algunos puntos más del detalle de los contenidos de los que tiene el módulo, ¿no? Entonces yo un poco esta especie de ponencia me gustaría explicar un poco qué es la figura esta del Facility Manager, que es una figura, es una disciplina que surgió en los Estados Unidos aproximadamente en los años 70, que tenía un poco la misión de agrupar, de coordinar, de integrar todos estos servicios generales que se llaman de las organizaciones, todas aquellas actividades que son necesarias para que una organización desarrolle su negocio, pero que estrictamente no forman parte del negocio. Se puede definir de una forma negativa como todo aquello de una organización que no es ni recursos humanos, que no es ni financiero, no es el departamento financiero y no es el departamento de producción. Todo aquello que no es eso se puede considerar como Facility Management. Y una definición que existe de Facility Management, que es la que utiliza la Asociación de Facility Managers, el AFNA, es dijéramos, la disciplina que integra personas, espacios, procesos y tecnologías. O sea, es con el objetivo, con la misión de que antes la visión que tenía el Facility, el eje de actuación era el reducir los costes, pero últimamente no se expone con tanta crudeza esto de reducir costes, sino que se habla de crear entornos productivos de trabajo, para que los empleados de las organizaciones dispongan de las mejores condiciones laborales para que aumente su productividad. Entonces, estáis viendo que tratamos con personas que están en espacios
y aquí un poco es donde está la vinculación con todo el tema del BIM, que veremos ahora, ¿no? Y luego también hay esta relación con los procesos y tecnologías, que cada vez más todos los puestos de trabajo tienen un componente tecnológico muy elevado. Pues el Facility Manager es un poco el que se encarga de unificar, de coordinar, de integrar todos estos aspectos, ¿no? Y entonces las funciones básicas que todo Facility Manager, dijéramos, realiza sobre un edificio, sobre un activo, son aquellas que, como hemos dicho, son necesarias para que la organización, para que la empresa funcione, pueda abrir cada mañana el negocio, dijéramos, ¿no? Y hay alguna serie de estas funciones que son básicas, que son troncales, que todo Facility Manager tiene que desarrollar, tiene que desempeñar, como son, y son un poco de sentido común, como son la limpieza, en cualquier edificio, incluso en los edificios domésticos, nosotros tenemos que limpiar los edificios, ¿no? Pues bueno, la gestión de la limpieza no es una cosa tan sencilla como pueda parecer, ¿eh? Luego hay otra función que es básica, que todo Facility debe realizar, que es el mantenimiento entendido en un sentido amplio, no solamente de hacer reparaciones, sino de conducir las instalaciones, de planificar los mantenimientos preventivos. Luego también hay otro tema que suele ser bastante habitual en los facilities, que es el del control de accesos, el de seguridad, de intrusismo, gestión de espacios, y luego hay una serie que he puesto aquí como servicios auxiliares que dependen mucho del sector en el que esté trabajando el Facility Manager. No es lo mismo un Facility Manager en el sector hospitalario, que a lo mejor también se tiene que encargar, por ejemplo, de todos los temas de catering, de restauración para los enfermos, que un Facility Manager que trabaje en unas oficinas, que a lo mejor también tiene que dedicarse a todo lo que es la parte de vending, o de gestión de flotas, de vehículos, etcétera, etcétera. O sea, el Facility Manager, en función del sector en el que trabaje, debe de asumir una polivalencia muy grande para gestionar todo tipo de servicios que son imprescindibles para que la empresa funcione. El otro día, con un compañero que trabaja en un ayuntamiento, que se dedica a temas de Facility Manager, ese Facility Manager de ese ayuntamiento, pues bueno, dentro de sus competencias me comentó que está todo el tema de veterinario y de dar repienso, porque en su guardia urbana tienen una brigada de guardia urbana montado a caballo, y todo ese aspecto pues también lo tiene que gestionar él, ¿no? Cada Facility Manager tiene unas peculiaridades que hacen que sea una profesión, dijéramos que tiene que tocar infinidad de campos. Es una profesión, una disciplina muy, muy transversal, muy polivalente, y que requiere eso, de tener mucha agilidad, ¿no? Entonces, un poco, porque nosotros el tema que nos interesa de fondo es ver cómo relacionamos el modelo, el BIM, con el Facility Manager. Un poco antes ya lo he introducido, ¿no? Estamos hablando de espacios, el Facility Manager gestiona espacios, y el modelo BIM no deja de ser una geometría a la que se le unen toda una serie de datos, ¿no? Y entonces tenemos que tener muy clara la visión del ciclo de vida del edificio. Antes Sergi nos comentaba las fases iniciales, estas dimensiones, a lo largo de que se va desarrollando el proyecto en BIM, que se tiene que planificar, como él muy bien ha dicho, desde el inicio, contemplar todo el ciclo de vida de ese edificio, y entonces se pasa de un modelo en 3 dimensiones, que es en la fase de diseño, pero luego se van añadiendo dimensiones, se va enriqueciendo ese modelo, para poder tener la información necesaria para la fase de obra, por ejemplo, con las dimensiones 4 y 5, que es la dimensión temporal, del tiempo, de la obra. Las obras, todos sabemos que sobre todo los elementos críticos son el tiempo y los costes, ¿no? Pues la 4ª y 5ª dimensión hace referencia a eso, a los tiempos y al coste.
Luego se añadieron otras dimensiones que ya tenían más que ver con la explotación del activo, que eran la sexta y la séptima dimensión. La sexta dimensión suele hacer referencia a todo el tema de gestión medioambiental, de sostenibilidad, gestión energética, etcétera, etcétera. Y la séptima dimensión es la que ya hace referencia al Facility Manager, a todo aquellas funciones que hemos comentado antes, ¿no? Porque así como Sergio comentaba esto, que para él poder trabajar con un modelo para la construcción necesita una serie de información, como mediciones, como costes. Al Facility Manager ya esta fase esta información ya no le interesa tanto y le interesa más una información mucho más parametrizada, mucho más de datos, de conocer en concreto qué planta enfriadora se ha instalado y toda la información asociada a esa planta enfriadora, características técnicas, manuales de mantenimiento, garantías, proveedores, que es lo que va a permitir luego hacer una buena explotación de ese activo, ¿no? Y luego también otro tema importante es el de tener en cuenta que el BIM no es solamente una tecnología, no es solamente un programa de diseño, sino que es una metodología de trabajo, es una forma de trabajar que pasa de este paradigma que teníamos antes, que todos hablábamos con todos, que era un poco enmarañada, que era un poco caótica, en la construcción. Pues bueno, todos hemos pasado por estas fases de crisis, de que la información no llega a quien tiene que llegar y todos opinan y bueno, de una manera muy poco estructurada. Con el BIM cambia el paradigma, ahora hay un modelo central sobre el cual todos trabajan y todos conocen la misma información. Y esto es lo que se denomina la interoperabilidad del BIM. Entonces, todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo, y aquí yo quiero aportar, quiero incidir, que el Facility Manager tiene mucho que decir desde las primeras fases de diseño. Creo que es un papel, un rol que se tiene que jugar desde fase de diseño, para explicar luego cómo tiene que ser la gestión de ese edificio y tratar de que tanto en la fase de diseño como en la fase de obra revierta en que posteriormente se pueda gestionar el edificio bien y generando unos ahorros importantes, porque el grueso total del ciclo de vida de un activo estamos hablando que se concentra sobre todo en la fase de explotación. El coste total, pues sobre el coste total, la fase de explotación representa tranquilamente más de 2/3 partes del coste total del activo. Entonces ahí es donde se puede incidir mucho. Y si se puede incidir desde el diseño, todavía mejor, porque las instalaciones y los edificios se diseñarán, dijéramos, pensando más en esa fase de explotación. Entonces, un poco en el módulo es lo que tratamos de explicar. Cómo utilizar el BIM para mejorar en la gestión de los activos y, sobre todo, para tratar de planificar con esa mentalidad de que el edificio no solo va a ser construido, sino que luego va a ser posteriormente explotado. Y va a ser explotado durante un tiempo, durante unos 30 años por lo menos, para que se tengan en consideración todas estas peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, la otra cuestión interesante que, un poco para comentar, se me han saltado todas, es un poco explicar el sector del FM y qué impacto puede tener en el mercado laboral, ¿no? IFMA, que es la Asociación Internacional en el capítulo español, comenta para España, que esto se puede extrapolar a prácticamente todos los países del mundo. Los FMs aquí en España en el 2016 gestionaron unos 70.000 millones de euros, que representan, pues eso, del orden del 6,5% del Producto Interior Bruto de aquí de España, ¿no? Entonces, ¿esto qué representa, no? Pues esto representa que el FM puede añadir mucho valor a las organizaciones, porque esto que os hemos comentado, un buen facility, un buen gestor, puede conseguir unos ahorros de un 30% a la organización.
porque en cualquier empresa el principal coste que tiene es en los recursos humanos en general, y el segundo coste son los costes asociados a todos estos servicios de facilities, ¿no? Entonces eso, estamos un poco hablando que el facility, pues eso, puede generar unos ahorros del orden de un 25%, y esto, pues bueno, se traduce en la cuenta de resultados en unas mejoras de entre un 5 y un 10%. Si yo estoy convencido que si ustedes van al director financiero y le dice que puede conseguir mejorar la cuenta de resultados entre un 5 y un 10%, tienen un aumento de sueldo garantizado. O sea, el Facility Manager tiene esa capacidad de gestión que valoran mucho las empresas porque reduce costes y que no tienen nada que ver con la producción. O sea, son costes, dijéramos, estructurales. Entonces, esto es muy interesante porque el perfil, dijéramos, profesional se revaloriza mucho. Entonces, un poco, bueno, como oportunidades laborales en el sector del Facility Manager, desde la asociación, de la Asociación de Facility Managers, se recomienda que cualquier empresa que tenga más de 100 empleados es conveniente tener un Facility Manager, ¿no? Y a partir de 2.500 empleados resulta ya prácticamente imprescindible disponer de esa figura en plantilla, o contratar los servicios de un Facility Manager para que gestione todos los servicios estos auxiliares, que gestionados de esta forma adecuada, de forma integrada, pues se pueden conseguir todos estos ahorros en costes que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, a título de ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística en España, hay más de 7.000 empresas que tienen más de 2.500 empleados. Es decir, potencialmente, solo aquí en España hay 7.000 puestos de trabajo que ya les digo yo que no están cubiertos porque el Facility Manager es una figura incipiente, que sí que en los países anglosajones está muy implantado. Aquí en los países, dijéramos, más iberoamericanos, pues es una figura que está empezando a surgir ahora, a verse esa necesidad y ese valor añadido que aportan a las organizaciones. Por tanto, hay unas oportunidades de mercado muy importantes y hoy en día un Facility Manager, por las razones que he explicado antes, tiene que conocer la herramienta del BIM, porque hoy en día en el sector de la construcción no se puede concebir explotar todo el ciclo de vida, todo el proceso productivo, si no es a través de esta herramienta que es el BIM. Entonces, un poco en el módulo lo que tratamos de explicar es cómo conjugar la gestión, dijéramos, más organizativa con los aspectos de BIM, de procesos BIM, y de filosofía de trabajo BIM. Hasta aquí un poco era lo que yo quería exponer. Entonces, Gonzalo, si te parece bien, ya puede pasar la tercera sesión, y luego me parece que al final hay un turno de preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias y por la atención. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por tu ponencia. Muy, muy interesante. Espero que les haya resultado interesante también a los asistentes. Y como he dicho antes, ahora vamos a dar paso a Antonio Méndez, que nos va a hablar de va a tener una doble ponencia, porque nos va a hablar una primera parte de las posibilidades que Revit Architecture ofrece en los proyectos BIM, y luego nos va a comentar, como docente que es del máster, su experiencia en cuanto a la interacción entre el alumno docente dentro de la plataforma que tenemos nosotros de trabajo para el máster dentro de nuestro Moodle. Entonces nos va a hacer una breve explicación de todas las herramientas de comunicación que existen entre el docente y el alumno, para que puedan comprobar que, aunque la formación sea online, no quiere decir que sea a distancia del profesor, sino que es una formación en la que el contacto con el profesor es muy directo. Y nada, ya sin más dilación os dejo con Antonio. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Gonzalo, mi nombre es Antonio Méndez, soy arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid
y actualmente trabajo como BIM Manager en un estudio de arquitectura llamado 3G Office y como docente de BIM en EADIC. Yo voy a hablar sobre Revit Architecture. Revit es un programa BIM como puede ser cualquier otro programa, como puede ser Archicad, como puede ser Bentley, como puede ser EcoSim. Lo único que Revit pertenece a Autodesk. O sea, es la única diferencia. Todos los programas BIM son conexionables entre sí. Hay un archivo estándar para esta metodología, que es el formato IFC. Y poco a poco esta conexión entre distintos software va mejorando y va mejorando a un ritmo bastante acelerado. Bien, en primer lugar, quería hacer una pequeña introducción sobre el BIM. Tal y como han comentado mis compañeros Sergi y Alberto, el BIM es un proceso, es una metodología distinta a lo que se hacía anteriormente, es totalmente distinta al CAD y se diferencia básicamente en que ya no se dibujan líneas. Es decir, ahora, por así decirlo, nosotros construimos. Si queremos hacer un muro, nosotros pincharemos, por ejemplo, en Revit, en la herramienta muro. Este muro podrá tener sus capas, podrá tener, por ejemplo, su capa de enfoscado, su capa de ladrillo, su capa de aislamiento, su otra capa de ladrillo, de tal manera que estas capas y estos materiales tendrán también información. O sea, no sirve de nada un modelo BIM si únicamente es una volumetría. Está muy bien, nosotros podemos hacer la volumetría del edificio, es más, podremos evitar posteriormente en fase de obra errores, como puede ser que una viga de descuelgue nos choque con un conducto de climatización. O sea, por esa parte prevemos errores en obra, lo que se traduce al final en un ahorro económico. El BIM, como podéis ver en el dibujo que tenemos, abarca todas las diferentes profesiones o todas las diferentes materias que puede tener el propio edificio. Abarca arquitectos, abarca estructuristas, instaladores, constructores, el propietario. Luego también abarca la parte de Facility Management para gestionar el activo, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer ahora, os voy a compartir un proyecto que está hecho con Revit para que podáis ver las posibilidades que tiene en cuanto a modelado. Es un proyecto de la Casa de la Cascada, de White, y os lo voy a compartir para que veáis cómo funciona este tipo de software. Como podéis ver, aquí tenemos la volumetría, ¿vale? Este es nuestro proyecto. Ya está modelado en 3D, tiene más o menos definición, toda la que nosotros deseemos darle, ¿vale? Y como podéis ver, la interfaz de este software es bastante intuitiva. Se ordena por fichas en la parte superior, arquitectura, estructura, instalaciones, etcétera. Y si nosotros queremos colocar un muro, pincharemos en la herramienta muro, ¿vale? Podéis ver que hay distintos tipos de muro. Ladrillo de cara vista, ladrillo de cara vista con trasdosado cerámico, etcétera. Si yo pincho, por ejemplo, en esta fachada ventilada, podremos ver las propiedades que tiene este muro. Es decir, este muro está formado por todas estas capas. Todas estas capas son cuantificables, es decir, nosotros podemos sacar de aquí una medición con cuántos metros cuadrados tenemos de revestimiento exterior de piedra, con cuántos metros cuadrados podemos tener de mortero y enlucido. Y podremos añadir capas, quitar capas, modificar espesores a nuestro gusto, ¿vale? Por lo demás, en cuanto a suelos y todo lo demás, también funcionan de manera similar a los muros. Es decir, si yo pienso en la herramienta suelo, podremos ver que tenemos distintos tipos de pavimento. Por ejemplo, tenemos con parquet y podremos ver que también tiene sus capas, ¿vale? Es más, podremos definir si una capa es estructural, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto más o menos cómo se puede dotar de ese tipo de información a nuestros muros y suelos, os voy a enseñar el
el proyecto con los planos maquetados. A mucha gente le asusta trabajar en este tipo de software por desconocimiento. Es decir, luego los planos quedarán igual que en AutoCAD, las líneas serán igual de finas, podremos llegar al mismo nivel de definición. Sí, efectivamente, por eso no hay ningún problema. ¿Vale? Nosotros podremos maquetar de manera similar a AutoCAD. ¿Vale? Es incluso más sencillo que en AutoCAD. Podremos meter volumetrías de nuestro edificio. Ya que nosotros lo levantamos en 3D, ya podremos colocar una volumetría de nuestro edificio. Podremos colocar textos, planos de situación, etcétera. También, como veremos ahora, podremos colocar distintas plantas. Nosotros podremos colocar sombreados, incluso modificar la visualización de nuestros muros. Podremos decir que nuestros muros tengan un sombreado, lo seccionado, etcétera. Hay distintos modos de visualización. Es decir, si yo voy a la vista 3D, por ejemplo, la parte inferior podremos activar distintos modelos de visualización. Un modo de visualización con estructura alámbrica no se ve, pero el programa hace que vaya más fluido. Línea oculta, incluso podremos pulsarlo en realista y ya vemos cómo tenemos ciertos materiales, ¿vale? Es más, incluso podremos activar líneas de croquis para que parezca una especie de boceto. Si os fijáis, ahí tenemos líneas de croquis, ¿vale? Automáticamente podremos sacar secciones, es decir, si yo me voy a un plano de planta, el proyecto se organiza aquí en el navegador de proyectos. Si yo voy a un plano de planta, como puede ser este, he trabajado en base a un CAD, y pincho en la herramienta de sección y hago una sección del edificio por aquí, automáticamente vemos cómo nuestro edificio se ha seccionado. Y esto es rápido, es decir, si nosotros somos ordenados con las alturas y con tal, automáticamente obtenemos las secciones, ¿vale? Con sus mobiliarios, como puede ser esta cama, con sus inodoros, como puede ser este sanitario, ¿vale? También podremos hacer planos de carpintería. Estos planos de carpintería automáticamente nos dice que esto es una P4 y en la leyenda podremos decir que eso es una P4, ¿vale? Es más, esta puerta está asociada a una P2 y esta a una P1. Si yo esta puerta la cambio por esta, que esta es de 70, y esta la pongo de 80, automáticamente me cambia la etiqueta, ¿vale? Es decir, si nosotros modificamos cualquier cosa en nuestro proyecto, el cambio es a nivel total. Es decir, evitamos errores. Evitamos errores porque puede ser que lo hayamos cambiado. Si trabajamos en otro programa, puede ser que hayamos cambiado el dibujo de la puerta, pero no hayamos cambiado su leyenda, ¿vale? Entonces esto en este aspecto es importante. Es más, también podremos sacar superficies, ¿vale? Tenemos aquí la superficie del comedor, tenemos aquí la superficie del dormitorio, pero ¿qué pasa si yo modifico y este tabique, en vez de dejarle donde está, le desplazo? Fijaros cómo tenemos aquí 15,24 metros. Si yo ahora desplazo el tabique, bueno, fijaros cómo se ha modificado esta distancia. Es más, el sombreado me lo ha movido. Automáticamente me modifica tanto el área como el sombreado, ¿vale? Porque este sombreado va por habitaciones. Y esto se refleja automáticamente en las tablas, ¿vale? También podremos realizar detalles constructivos, ¿vale? Tenemos aquí un detalle constructivo, una viga en voladizo, y un detalle constructivo de una carpintería de una ventana. O sea, el nivel de definición también es el que nosotros deseemos, ¿vale? Esta sección es automática, por lo que muchas veces lo que se pierde mucho tiempo es en secciones. Aquí eso lo podemos minimizar y podremos incluso jugar, podremos incluso hacer rebanadas de nuestro edificio para ver cómo funciona volumétricamente.
Luego también Revit nos da la posibilidad de realizar infografías, ¿vale? No es su fuerte, pero podremos realizar vistas más o menos realistas de nuestro edificio, ¿vale? Todo esto son infografías que se han realizado con Revit. Pueden tener mayor o menor calidad, pero es un valor añadido que añade a nuestro proyecto, ¿vale? En lo que quería hacer yo hincapié es sobre todo en el tema de tablas de planificación. Es decir, nosotros tenemos en la ficha de vista o en el navegador de proyectos la posibilidad de realizar distintas tablas de planificación. Podremos realizar, por ejemplo, una tabla de planificación de cantidades y de mobiliario, ¿vale? Todas estas categorías podremos seleccionarlas, ¿vale? Puertas, muros, etcétera. Si yo selecciono mobiliario y, por ejemplo, me coloco un campo de familia y tipo y uno de recuento, obtendremos esta tabla de planificación que a posteriori nosotros podremos editar, es decir, podremos clasificar por familia y tipo sin que detalle los ejemplares para que únicamente nos muestre uno de cada y en recuento decir que nos calcule los totales. Ya sabemos que tenemos 3 camas de este tipo, una cama de este tipo, 7 cojines, una estantería, 2 mesas grandes, 4 mesas pequeñas, etcétera, ¿vale? Esto se puede hacer a nivel de todo. Todo lo que se modela en Revit es cuantificable, o casi todo. Por lo que nosotros, si queremos cuantificar los metros cuadrados de tabique, los metros cuadrados de pintura o los metros lineales de rodapié, podremos sacarlo. Revit tiene, como ha comentado antes Alberto, todos estos software facilitan la manera de trabajar colaborativa entre distintos departamentos, ¿vale? Desde colaborar, ¿vale? Nosotros podremos colaborar distintas personas en un mismo archivo. O sea, se minimizan los errores al trabajar simultáneamente varias personas. Si una persona desplaza un pilar, un tabique o cualquier elemento, se refleja automáticamente al compañero que está trabajando en este archivo. De tal manera que estando conectados, al final se minimizan bastante los errores, lo que implica un ahorro de tiempo y de dinero. Bien, voy a hablar ahora de la plataforma de ADIC. Entonces voy a volver a compartir el documento de antes, ¿vale? Y os voy a hablar sobre la experiencia que tengo como docente en cuanto a la plataforma de ADIC y a la metodología de trabajo. Bien, a pesar de que pueda asustar una formación online, lo que es en realidad no asusta tanto. En realidad la comunicación fluye bastante. Es decir, semanalmente o por cada tema hay una webinar. En esta webinar que puede durar en torno a una hora y media, dependiendo de la cantidad de materia que se imparta en esa webinar, se realiza una explicación del tema o se realiza una práctica para que se puedan afianzar los conocimientos aprendidos en ese tema. Es decir, nos comunicamos a la vez en esta misma plataforma, como estamos haciendo ahora mismo, y realizamos una práctica. En esa práctica se pueden realizar todas las preguntas que se deseen, cualquier duda que se tenga, se puede realizar en directo en la webinar, ¿vale? Entonces, semanalmente se realiza una webinar y luego, en cuanto al foro, tenemos distintas maneras de comunicación, ¿vale? Tenemos una comunicación directa y personal entre el profesor, entre el docente y los alumnos por mensajería interna. Esta mensajería interna se suele responder en un espacio muy corto de tiempo, al ser posible en el mismo día, pero por cambio horario, pues a más tardar es al día siguiente. Por eso, pero
es rápida. La comunicación es bastante fluida, tanto en mensajería interna como en el foro. Es decir, nosotros también tenemos un foro, ¿vale? Me voy a saltar al punto 4. Nosotros tenemos un foro en el cual tanto el profesor como los alumnos pueden crear distintos hilos y pueden participar en todos los hilos. Cualquier duda que surja y que cualquier compañero pueda estar interesado o le pueda surgir, es recomendable hacerla en el foro, de tal manera que todos los alumnos puedan tener la misma retroalimentación, por así decirlo, para que todos al final, la duda que tiene uno y no la pregunta por vergüenza, la puede preguntar otro alumno. Y es bastante beneficioso. Cuanto más se muevan los foros en cuanto a preguntas, en cuanto a respuestas, y al final todos nos ayudamos. Es decir, vosotros aprendéis de mí, pero yo también aprendo de vosotros. Es decir, hay ciertos aspectos, hay ciertas cosas que cada uno tiene una metodología de trabajo distinto y al final, pues esto es una comunidad en la que todos intentamos aportar algo para aprender y para que os resulte profesionalmente todo esto, para que todo esto os sirva profesionalmente. También se realizan unas prácticas. En los módulos se realizan varias prácticas obligatorias. Luego hay otras opcionales y en las prácticas obligatorias el docente, además de corregirlas y calificarlas, le ofrece una retroalimentación al alumno. Es decir, has fallado en esto, y para solventarlo o para mejorarlo deberías hacer esto, esto y esto. Igual que se dicen las cosas malas, y si un trabajo es muy bueno, pues también se le hace saber al alumno que ese trabajo está bastante bien hecho, que siga por ese camino. Entonces, en cuanto a la retroalimentación, eso, se resaltan los aspectos buenos y también se comentan los aspectos malos, ¿vale? La retroalimentación es positiva y negativa, ¿vale? Y una vez que se termine el máster, se realiza un trabajo final de máster. En este trabajo final de máster se aunan todas las, gran parte de los temas, de los módulos que se han impartido en el máster, ¿vale? Este máster será corregido tanto de manera física, o sea, se corregirán unos documentos, bien PDF, bien otros formatos, dependiendo, y posteriormente se realizará una ponencia en la cual habrá pues 3, 4, 5 instructores de ADIC, dependiendo, y se valorará la ponencia de los alumnos. Se valorará por una parte el trabajo físico y se valora por otra parte la ponencia in situ a través de Adobe Connect. Y por mí ya he terminado. Cedo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias por contarnos tanto las funcionalidades de Revit y las posibilidades que ofrece a la hora de exportación de información, y sobre todo también por hablarnos sobre la experiencia que puede tener el alumno en cuanto a la participación. Ahora yo voy a pasar a una parte de la sesión en la que queremos presentaros un poco la metodología de trabajo de nuestra escuela. Es un poco lo que nos diferencia del resto de escuelas. ADIC lo que queremos es que sea un sello de garantía y de calidad en la formación, es por lo que trabajamos día a día. Simplemente le voy a poner ADIC en números. Actualmente tenemos a más de 8.000 profesionales técnicos formados en nuestra escuela de habla hispana. Tenemos más de 350 cursos, tanto de software como de metodología, como de cálculo de estructuras, hidráulico, de todo tipo, todo relacionado con el campo de la ingeniería civil y edificación y arquitectura. Tenemos más de 400 docentes certificados y profesionales en activos, como lo son los 3 docentes que hoy me acompañan aquí. Más de 200 empresas han elegido a ADIC como escuela de referencia para formar a sus trabajadores, siempre en el campo de la ingeniería, como he dicho, y la arquitectura.
el 100% de nuestros docentes son profesionales en activo. Es el sello de garantía de nuestra escuela. Los profesores que tenemos son profesores que nos están plasmando su experiencia en el campo que se enfoca al máster, y eso es lo que le da un valor añadido a nuestra formación. O sea, al final es el profesional el que nos cuenta a los alumnos cómo tienen que trabajar, porque nos está contando su experiencia del día a día. No les cuenta una temática que viene en un libro, que es todo teoría, no. Al final los contenidos son muy prácticos, muy enfocados al día a día del trabajador. Entonces, como muestra de que nuestra formación es valorada por nuestros alumnos, tenemos un 70% de repetición en la realización de cursos. Tenemos muchos alumnos que una vez que realizan un curso, un máster o lo que sea, repite con nosotros, porque la experiencia para ellos ha sido satisfactoria. Y así igual pasa con las empresas. O sea, tenemos empresas que siempre anualmente nos contratan servicios de formación porque creen que tanto para sus trabajadores como para ellos mismos la experiencia es buena, y siguen eligiéndonos. Nosotros hacemos a los alumnos, módulo por tema, les hacemos una encuesta de satisfacción, en la que se le evalúa diferentes parámetros como son el docente, la temática, si la plataforma ha sido correcta para aprender todos los conocimientos. Y en esta encuesta de satisfacción tenemos en una escala de 0 a 10 tenemos un 8,75 de calificación por nuestros alumnos. Y teniendo en cuenta, como os he dicho, que tenemos más de 8.000 alumnos, pues la verdad que nos da un dato bastante bueno. Vamos a pasar ahora a situar un poco a ERIC. ERIC ahora mismo la Escuela Técnica Internacional con mayor número de alumnos matriculados. Tenemos sede permanente en 3 países. Estamos actualmente en España, en Madrid, en Colombia, en Bogotá, y en Perú, en Lima. Tenemos alumnos de 42 países diferentes, lo que hace que la experiencia formativa de los alumnos sea muy enriquecedora, porque puedes estar compartiendo foros con alumnos de infinidad de países, que puedes compartir experiencias, el modo de trabajar, y al final esto hace que como ha dicho Antonio, que todo el mundo aprenda de todo el mundo. O sea, incluso hasta los docentes se llevan sorpresas de comentarios en el foro de algunos alumnos porque les resulta de interés. O sea, es lo que buscamos, como que todos enriquezcan a todos. ¿Por qué elegir ERIC? Bueno, pues he puesto aquí unos 6 puntos que creo que son lo más representativo. El primero de ellos, sobre todo en este tipo de formación, en la formación e-learning, es porque lo puedes hacer donde quieras y cuando quieras. Nuestra metodología es 100% online, sin restricciones territoriales, fronteras o limitaciones horarias. ¿Qué quiere decir? Se puede conectar el alumno siempre que quiera, va a tener a disposición suya tanto el material escrito como todos los videotutoriales las 24 horas del día, y siempre va a poder tener más o menos su ritmo de trabajo. Pero como pongo en el tercer punto, siempre a tu lado, no es un máster en el que te den todos los contenidos y te abandones en plan dentro de un año si has hecho todas las pruebas. No, nosotros queremos que estar siempre encima tuyo, por eso ponemos siempre a tu lado. O sea, tenemos un apoyo académico continuo, nuestros asesores académicos siempre están dispuestos a ayudarte, a asesorarte ante cualquier dificultad, además de los docentes. O sea, tenemos un equipo que está dedicado a que si algún alumno por lo que sea no puede entregar las prácticas, pues se le pregunta cómo vas. O sea, queremos que el alumno vaya avanzando, que la experiencia sea enriquecedora y que pueda pasar el máster bien para aprobarlo y tener garantías luego de su vida profesional. Como he dicho antes, es un entorno internacional, es una formación muy internacional, donde tenemos un entorno multicultural donde interactúan estudiantes con más de 42 nacionalidades distintas. Es una gran oportunidad de conocer procedimientos, técnicas y opiniones de otros profesionales que enriquece el aprendizaje y el desarrollo profesional. Como os ha contado Antonio, también es un entorno muy dinámico. O sea, la plataforma que tenemos, valoramos mucho el uso de los foros. Es un entorno distendido y colaborativo donde compartir experiencias y opiniones. Somos pioneros en multimedia. Edición tras edición revisamos y actualizamos todos los contenidos audiovisuales, y más en un máster como es este de BIM Management, en el que el 75% de los contenidos son de manejo de software o gestión de los mismos. Entonces, en este apartado lo que tenemos es gran cantidad de videotutoriales
En total tenemos más de 1.170 minutos de videotutoriales grabados por nuestros docentes. Cada uno de los docentes graba los tutoriales y nos explican paso a paso cómo utilizar cada una de las herramientas. Además, como ha comentado Antonio, también tenemos las webinars en la que se explica en directo cómo utilizar cada uno de los software, o en la parte más teórica sería la clase en sí, donde el alumno puede interactuar con el profesor, hacerle preguntas y seguir el temario con facilidad. También otro punto a tener en cuenta es los últimos software. Siempre estamos a la vanguardia de los software, o sea, siempre estamos investigando qué software puede estar mejor para este y todos los másteres. Siempre estamos buscando nuevas alianzas con nuevas compañías de software y fruto de ello pues tenemos este máster en la que tenemos pues los software más utilizados en el mercado y que más peso tienen en todas las compañías. Se facilita licencias educacionales de todos los software. Entonces el alumno simplemente, pues una vez que se matricula, se le da acceso a los software, se le da acceso a cada uno de los contenidos y puede practicar yendo de la mano con el profesor. Es una entidad reconocida de prestigio. ADIC es miembro de Building Smart. Sobre todo este punto es muy importante en el máster de BIM Management. Si no lo conocen, pues Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que está a nivel mundial, que está muy volcada a la difusión de la metodología BIM y sobre todo del uso de los estándares libres como es el IFC. Dentro de las demás alianzas, pues ANCER, APEL, AGE, la Cámara de Comercio, todo esto son alianzas que nos posicionan como una escuela seria a nivel internacional. Nosotros tenemos convenios con la Universidad de Juan Carlos, la Universidad de Alcalá, la UDIMA, la Universidad Santo Tomás y más universidades. Sobre todo nos tenemos que quedar en este caso con la Universidad de Juan Carlos, que es la que va a firmar el título que va a recibir el alumno una vez que concluya satisfactoriamente el máster. Además también tenemos convenios con varios colegios profesionales. Y ahora voy a contar un poco las características de este programa. Tiene una duración de 12 meses, que estos 12 meses están distribuidos en 8 módulos, cada uno de los módulos, que pueden verlos en la página web, o si tienen cualquier duda ya saben que pueden contactar con nosotros y les iremos explicando. Son 8 módulos, cada uno tiene una duración de un mes, y después es el TFM. Tiene una duración total, como he dicho, de 12 meses, un peso añadido que tiene, un valor añadido que tiene este máster de BIM Management, que a lo mejor otros máster de BIM Management no pueden tener. Nosotros aportamos una doble titulación. Aportamos el título propio universitario de la Universidad Rey Juan Carlos, una universidad española bastante reconocida, importante, y una titulación propia de ADIC. Tenemos acreditación internacionales con 60 eurocréditos y la postilla de la Haya. También quería comunicarles que además hemos recibido ya la aprobación por parte de Autodesk y somos actualmente centro autorizado de impartición de software de Autodesk. Entonces el alumno podrá recibir certificados de haber concluido satisfactoriamente formación de Autodesk en cada uno de los software que se desarrollen en el máster. También es una formación reconocida por la Agencia Certificadora Profesional para el acceso a la certificación profesional como BIM Manager. Esto es una certificación que lo que homologa es que nuestra formación está apta para que el alumno pueda examinarse de esa certificación como BIM Manager en la Agencia Certificadora Profesional de Edificación y Arquitectura. En cuanto a los programas y becas de ADIC, participamos con las becas FIES y tenemos una experiencia de becas de más de 3.000 profesionales becados con la Organización de los Estados Americanos desde 2013. Entonces, tenemos gran experiencia en el tema de convenios y becas y es un peso bastante importante de ADIC. Bueno, voy a pasar al turno de preguntas y voy a habilitar en este punto el chat. Pues si quieren hacer alguna pregunta, sobre todo si la quieren dirigir a algún profesor en concreto, pues nada, simplemente decirlo, o si no ya la dirijo yo. Vale, voy a contestar a Ignacio Ferrari.
nos pregunta que si en general es indispensable que se trabaje exclusivamente con software Autodesk. No, además que el máster nuestro tiene una parte bastante amplia de software de Autodesk, pero también se desarrolla en otros software como son Allplan, Ecosim, Archicad y Tecla. Eso en cuanto a modelado. En cuanto a planificación, aparte de Navisworks, tenemos Syncro, que Sergi es el profesor y también de Ecosim. Y luego tenemos una parte en el módulo de BIM aplicado a la fase de construcción en la que se desarrolla con Allplan y con Archimedes. Bueno, del hilo también a lo que estaba comentando antes Ignacio, el máster no está enfocado solo al modelado, al contrario, además que el máster se llama BIM Management, que lo que tratamos es de que al finalizar el máster sepan gestionar lo que es un proyecto BIM. Entonces, se enseñan capacidades de uso de estos software para poder luego gestionar los proyectos. O sea, se tocan bastantes software para que luego con software tipo Navisworks, Syncro y tal, seáis capaces de planificar las obras. Se os va a dar módulos más teóricos que hablan de la gestión de los proyectos, toda la documentación que engloba la metodología BIM. Y luego la parte de Alberto, pues se va a hacer una aplicación directa de BIM a Facility Management. Wilson, ¿cuál es la diferencia entre los 3 máster en BIM Management? Sistemas, infraestructura y civil. Nosotros tenemos 2, que es que es el BIM Management en sistemas Revit, Allplan, Archicad y Ecosim. En este máster está enfocado 100% a edificación. Tiene contenidos que son más amplios, pero todo lo que sería los software que se utilizan está más aplicado todo a edificación, a temas de arquitectura y viviendas y demás. Luego el otro que tenemos es el máster BIM Management en Ingeniería Civil, que por cierto aprovecho para decirles que tenemos la sesión igual que esta, lo voy a poner aquí, el jueves 1 de marzo a las 6 de la tarde tendremos otra sesión en la que se hablará sobre el máster BIM aplicado a obra civil. Este máster, todo el máster está enfocado más a proyectos de ingeniería civil. Esa es más o menos la diferencia, sobre todo es eso, el enfoque que se le da, el tipo de proyecto al que hace referencia el máster. Todas las prácticas, toda la teoría, todo está enfocado en este máster a obra civil, y en el que estoy en la sesión que nos encontramos hoy sería de arquitectura. Disculpa, Gonzalo. Sí. Hay una pregunta de Cristian que me parece que la puedo responder yo. Perfecto. Que Cristian nos pregunta qué programa es más importante o indispensable en la metodología BIM, el Navis o Syncro. Bueno, entonces, precisamente son los 2 temas que se tocan en este máster, por tanto, os invito a que participéis. Simplemente os avanzo para conocimiento general. Navisworks es más una herramienta de revisión de proyectos, es decir, se utiliza mucho en la fase de diseño para comprobar que las diferentes disciplinas en las que estamos trabajando pues no tengan elementos de choque entre sí, no se produzcan interferencias. También permite hacer simulación un poco de lo que sería la planificación para crear como una simulación 4D, aunque aún no es un programa de planificación, mientras que Syncro sí que está como mucho más pensado para lo que es la gestión durante la ejecución de la obra. Cuando el proyecto ya se pone en marcha, que el modelo continuamente se va actualizando y por tanto hay que sincronizarlo en la planificación. Igualmente pasa con la planificación, día a día la planificación se va actualizando porque la obra va avanzando y por tanto hay que sincronizar también el archivo de planificación, y ahí es donde Syncro realmente es una herramienta puramente más de planificación, mientras que yo diría que Navis es más una herramienta indispensable, pero de revisión de modelos más en fase de diseño. Perfecto, pues muchas gracias también, Sergi, por la aclaración. Además que soy la persona idónea de los 4 que estamos aquí para responder esa pregunta. Y nada, yo creo que ya sí que podemos dar por concluida esta sesión. Con lo dicho, para la gente que esté interesada en BIM aplicado a obra civil, el jueves tendremos una sesión igual que esta con docentes del máster de BIM aplicado a obra civil, el jueves a las 6 de la tarde, en hora española. Si no tienen el enlace, simplemente nos escriben y se les facilitará el enlace. Nada, quería dar muchas gracias lo primero a los profesores por asistir, a Alberto, a Sergi, a Antonio y sobre todo a
a todos los asistentes que habéis venido a la sesión. Espero que les podamos ver en el máster y lo dicho, si tienen cualquier duda que les surja, estamos para solucionárselas. No hay ningún inconveniente y todas las preguntas son bien recibidas. Pues nada, voy a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y un saludo.